estuvo predicándonos en la casa del Señor, ahora sí la enseñanza que nos dio, grande, una enseñanza que era necesaria y fue abundante Dios para con nosotros. Así que, amados hermanos, la Biblia nos dice que nadie difame. En esa difamación vamos a encontrar algunos detalles, como por ejemplo, de ser pendencieros, y te dice ahí la Biblia que lejos de ser pendenciero, debe ser amable. No debes estar buscando la contienda, el pleito, las disensiones, sino debes ser amables. Una de las virtudes que debemos de ejercer dentro de nuestra vida cristiana es la amabilidad. Y si te cuesta trabajo ser amable, mejor mantente callado. Si te cuesta trabajo, mas sin embargo podemos serlo en la gracia de Dios. Dice, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Deben ser manso, tranquilo, lleno de mansedumbre. Uno de los ejemplos más claros de nuestro Señor y Salvador es que Jesús fue manso. Así que, amado hermano, eres nuestro ejemplo a seguir. Vamos a mostrar mansedumbre. Vamos a hacerlo. Por eso dice que a nadie difame. Cuando tú eres amable, cuando tú eres manso, cuando tú estás mostrando esa mansedumbre para con todos los hombres, no estás pensando en difamar a alguien. Al contrario, estás pensando en bendecirlos, en doblar tus rodillas, en pedirles a Dios por ellos. Tristemente hay gente que luego que tienen remordimiento de conciencia, e incluso lo puedo decir, y pasa algo indebido, entonces como tienen remordimiento de conciencia, ahora sí quieren portarse amables y mansos, cuando eso debería demostrarlo antes de, y siempre debemos demostrarlo así. Por eso es muy importante lo que el apóstol está diciendo a los hermanos de Creta. Sabe que ustedes tenían estas malas costumbres, eran mentirosos, y por ser mentirosos, eso acarreaba en ustedes disputa, eran pendicieros, vivían así de esa forma, pero ahora se deben de vestir de amabilidad, se deben de vestir de mansedumbre, deben de vivir así para con todos los hombres. Amado hermano, por eso el tema es recuérdales. Si tú, amado hermano, si tú has estado olvidando este principio de la Biblia, e incluso te has visto envuelto en algunas cosas de esa naturaleza, difamando a alguien, hermano, detente. Detén tus labios, detén tu actitud. Ve a Cristo, dobla tu rodilla, pide perdón a Dios y ve y reconcíliate aún con tu hermano. Es importante que lo hagas. En cuarto lugar, recuérdale, según el verso 3, lo que éramos en otro tiempo. Sencillo. Recuérdales lo que éramos en otro tiempo. ¿Qué éramos en otro tiempo? Amado hermano, en el verso 3 nos dice la Biblia que éramos en otro tiempo. Y lo que éramos en otro tiempo era lo siguiente. Hay una lista. Éramos insensatos. Éramos rebeldes. Éramos extraviados. Esclavos de concupiscencias, incluso de deleites diversos, viviendo en malicia, envidias, había en nosotros envidias, aborrecibles, y aborreciéndonos unos a otros. Aparte de que éramos aborrecibles, nosotros mismos aborrecíamos los unos a los otros. Por eso le dice, recuérdale lo que éramos en otro tiempo. ¿Por qué tienes que recordar lo que eras en otro tiempo? ¿Sabe usted una de las razones por qué tenemos historia en la vida? Para que no volvamos a incurrir en las mismas faltas. Por eso es que se dan las historias. Por eso es que se tiene que escribir la historia. Para que no se vuelva
ahora sí incurrir en esas mismas faltas. Cuando el hombre olvida la historia, se olvida su historia, puede volver a incurrir en esas mismas faltas. Obviamente, solamente la gracia de Dios y el que ha tenido un nuevo nacimiento difícilmente podrá volver a esos hábitos. Mas, sin embargo, puede ser tentado a volver a esos hábitos. Por eso es que la Biblia dice, recuérdales que éramos insensatos, que éramos rebeldes, que éramos extraviados, esclavos de concupiscencia, de deleites diversos, viviendo en malicia y envidia y aborrecible y aborreciéndonos unos a otros. Esa era la vida pasada. Y díganme ustedes, amados hermanos, ¿a poco era una vida agradable ante los ojos de Dios? ¿A poco estábamos bien? ¿A poco nos sentíamos bien? ¿No nos parecía, amado hermano, que vivíamos una vida fuera de los principios de Dios y además estábamos condenados, íbamos encadenados para ser, ahora sí, condenados perpetuamente en el mismo infierno? Así, abajo, ahí vamos al precipicio del infierno. Y no era una vida agradable la que usted y yo vivíamos. Hoy damos gracias que muchos de nosotros nos saltamos de decir, tenemos una nueva vida, no somos igual que los demás, sí, pero tú eras igual que ellos cuando Cristo, mientras que Cristo no te cambiaba, eras igual que ellos. Así éramos. Así que debemos de llenarnos de compasión y pedir, rogar también por aquellos que viven de esa manera. Por eso dice, pero recuerda lo que éramos en otro tiempo. Y ese era lo que éramos en otro tiempo. Así que, amado hermano, esta es la razón por la cual la Biblia te dice así, recuérdala. En quinto lugar, vamos a entender, debes de recordar lo que Dios ya hizo contigo. Si debes de recordar lo que eras en la vida pasada, ahora debes de recordar lo que ya hizo Cristo con nosotros. ¿Qué es lo que Cristo hizo con nosotros? Lo tenemos desde el verso 4 hasta el verso 7. ¿Qué hizo? Bueno, lo que hizo Dios es que manifestó la bondad, su bondad, y nos dio un Salvador que es Cristo, y nos dio su amor, bendito sea su nombre, está en el verso 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con nosotros, ¿qué fue lo que hizo? Nos salvó, amado hermano, Él nos salvó. Y es importante que tú lo entiendas, por eso dice, recuérdales que Él nos salvó. No es una obra tuya, mía, de alguien, como ya decía hace algunos días, no es por la mucha palabrería del predicador, no es por la mucha influencia que el predicador persuasiva tenga sobre los corazones y sobre la mente, no es eso, es la palabra, es el poder de Dios, es la obra del Espíritu Santo obrando en el corazón del hombre, haciéndolo nueva criatura, nos salvó. Por eso es importante que usted recuerde quién te salvó. Cuando tú recuerdas quién te salvó, pues vas agradecido, muestras tu gratitud, muestras tu obediencia, muestras tu fidelidad, muestras, hermano, esa bondad que Él ha tenido para contigo. Tú te vuelves su súbdito, tú te vuelves a Él su esclavo porque muestras tu gratitud. Y eso es lo que debemos de ser nosotros, esclavos de Cristo, mostrando gratitud para ir y enfilarnos con cadenas de amor, bendito sea su nombre. Porque si seguimos a Cristo, vamos encadenados con cadenas de amor, siguiendo sus pasos, porque Él nos salvó. Él nos salvó. Por ello, amado hermano, tú tienes que recordar esto. Cristo fue quien te salvó. Si tú estás ahí en casa, bendícele, alábale, glorifícale, porque Él fue quien te salvó, no te salvó alguien más. En lo particular me ha tocado presentar el mensaje en la iglesia, presentar el mensaje a algunos de ustedes, y por gracia de Dios ustedes, el Señor abrió sus corazones y los hizo de nuevo, pero no fue nuestra palabrería, fue Dios obrando en la vida de ustedes. Así que tú tienes que recordar qué fue lo que Dios hizo contigo. Muestra gratitud, no seas indiferente, muestra gratitud. Anteriormente estábamos viviendo una vida frívola, muchos estábamos viviendo una vida según piadosa, pero totalmente tibia.
Estábamos viviendo una vida no congraciada ante la presencia de Dios. Una vida floja. Pareciera que no teníamos esa vida en Cristo, porque habíamos olvidado quién nos había salvado. Pero ahora con esto que hemos estado viviendo, el Señor, como yo lo anticipé antes que pasara algo, el Señor necesitaba movernos el tapete de nuestra comodidad. Y lo ha hecho así, y nos ha movido a ustedes y a mí, y nos ha movido de tal manera que hemos considerado el valor de la gracia de Dios, lo que tenemos de la vida cristiana. No es tanto las cosas materiales de esta vida, sino hemos considerado el valor que tiene la vida cristiana. Y es ahora, en ese entonces, que tenemos que empezar a ver con mucha gratitud lo que Dios ha hecho con nosotros. Recuerda, les dice, que Él nos salvó. Y como ya vimos en esa doctrina, por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, es un acto directamente que comienza de Dios y termina con Dios. Él nos hizo de nuevo. Y además, para que fuésemos justificados en su gracia, ya no hay más condenación. Y dice ahí la Biblia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y mira, te salva, te justifica y te da su herencia. ¡Qué bendición! Esto es lo que dice, recuérdales lo que Él ha hecho con ustedes. Recuérdales. Amado hermano, cuando no recordamos lo que Dios nos ha hecho con nosotros, nos volvemos arrogantes. Y aquellos que miramos que le hace falta el amor de Dios, aquellos que vemos que le hace falta la gracia de Cristo, aquellos hogares que vemos que viven desenfrenados, creemos que nosotros somos mejores que ellos, o que podemos ser, ahora sí, que somos más especiales que ellos. Ni fuimos más especiales, solo fue por misericordia. Recuérdale, tú mantente humillado. Mantente humillado. Eso lo decía el apóstol Pablo en ese contexto. Hablando de Israel, el por qué Dios había desechado a Israel, no era porque Dios nos hubiese amado más a nosotros los gentiles, sino fue por pura misericordia, por pura misericordia. Así que por esta razón dice, y recuérdales. En sexto lugar, la Biblia nos dice que debemos de ocuparnos, aunque ya lo vimos al principio, vuelve a citar el texto, que debemos de ocuparnos en buenas obras. Y luego aquí hay algo que ustedes deben entenderlo. Aquí ya no dice que estén dispuestos. Aquí ya ocupa dos palabras tan necesarias y tan principales para darle un enfoque y para darle, ahora sí, el empuje a lo que él va a decir. Dice, palabra fiel es esta, y estas cosas quiero que insistas con firmeza. Y me pregunto, ¿por qué de nuevo el apóstol le dice a Tito que esto es lo que debe de decir con firmeza? Porque, repito, esto eran glotones, malas bestias, tenían unos defectos tremendos. Y es probable que muchos de los hermanos en la iglesia todavía tenían tendencias a esto y que querían vivir otra vez su vida egocéntrica. Y le dice, es palabra fiel es esta, estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. ¿Por qué debemos de ocuparnos en buenas obras? Para no estar de ociosos. Escúchalo bien, para no estar de ociosos. Hermana, tú te tienes que ocupar de buenas obras para no estar de ociosa. Porque si estás de ociosa, vas a caer en el grave error del verso 2 del capítulo 3. Vas a difamar. ¿Por qué el apóstol vuelve a decir que te ocupes con firmeza, hermano? Porque si no vas a cometer algunos atropellos en la vida cristiana. Por ello no debes de olvidar lo que Cristo hizo contigo y debes de ocuparse en buenas obras. Por eso dice ahí el texto sagrado, los que creen en Dios procuren ocuparse de buenas
obras, ocúpate. Ahora es cierto, pues estamos en casa, pero puedes hacer algunas cosas en casa donde te puedes ocupar para que tu mente no esté pensando cosas que no debes, para que tu mente no esté de ociosa, para que tu mente no esté cautiva por pensamientos malos y perversos. Ocúpate en buenas obras. Y luego te vuelve a decir, estas cosas son buenas y útiles